Bien, aquí estamos nuevamente con el programa al que pedagógica y amorosamente llamamos El Colibrí, un programa que está íntimamente relacionado con el fomento al hábito lector. Ese hábito lector que nos ayuda a fortalecer la capacidad de análisis, que nos ayuda a enriquecer el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que poliniza historias, que llena de poesía la filosofía, pero por sobre todas las cosas nos ayuda a construir sentidos. Hoy vamos a charlar con Eduardo Quintana. Así rápidamente podemos definirlo como escritor argentino, nacido en Caballito, y si mal no tengo entendido, reside actualmente en Olavarría. Eduardo Quintana, bienvenido a este espacio. Hola, Eduardo. Buenas a todos los oyentes. No resido en Olavarría, sigo en Caballito, siempre resido en Caballito. Lo que pasa es que como soy un trotamundo, me podés llegar a encontrar en cualquier sitio, porque, bueno, de esto se trata el difundir la literatura, de tratar de llegar a todos los lugares posibles. Bien, bien. Nacido en Caballito, reside en Caballito, pero hincha de la academia, ¿no? Hincha de la academia desde el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá. No podía salir otra cosa, óvulo racinguista, espermatozoide racinguista, nace un racinguista de ley, y por herencia cada uno de los miembros de la familia son racinguistas. Qué grande, Eduardo. Bueno, vamos a charlar un poquito hoy de esto que tanto nos gusta, que es la lectura, y en su caso, por supuesto, ser el proveedor de aquellos que nos gusta leer, ¿no? Porque la verdad que Eduardo escribe muy bien. Pero antes que pasar a eso, me gustaría preguntarle a Eduardo Quintana si recuerda cuándo fue su primer contacto con un libro. Tuvo mucho que ver, tiene la familia, mis viejos, mucho que ver también tuvo la escuela primaria. Creo que los primeros libros que leí fueron los que tenía mi papá y mamá. Eran esta colección Robin Hood, Mujercita, Hombrecitos, Corazón, todos esos cuentos que ellos tenían y que yo se los sacaba de su biblioteca y los leía. El primer libro mío, que me regalaron y que era mío y fue mi primer libro en la biblioteca, fue El Principito, obviamente. En aquella época normalmente se regalaba para la comunión El Principito, acá por lo menos en Buenos Aires, y a los 8 años ya tuve mi libro, que lo leí varias veces porque era el único libro que tenía, y bueno, a partir de ahí nació esto de leer. Creo que para ser escritor, si no hubiese sido lector, no lo hubiera logrado. Normalmente los escritores son primero buenos lectores y después se dedican a hacer esto que hago yo, que es imaginar cosas, ¿no? Y escribirlas. Qué lindo, Eduardo. ¿Y cuánto influyó la escuela en eso? Y la escuela, desde el momento de mi planta Naranja Lima, de los cuentos de la selva, yo hasta estoy casi convencido que en séptimo grado leí, por ejemplo, a Balmiro Ayala Gauna, correntino, que era uno similar a Horacio Quiroga, que escribía, quizá no era tan negro como Horacio Quiroga, pero bueno, tanto los cuentos de la selva como creo que Por el Alto Paraná se llamaba el libro, creo que lo leí en sexto o séptimo grado del colegio. O sea que ya ahí la pasión por la lectura empezó a que quiera tener esos libros, que los tengo obviamente, ¿no? Que mis viejos, en la medida que la economía de la casa, con la economía de la casa se tiraba, me compraban algún libro, o si no, yo me ahorraba los manguitos, porque iba a vender revistas al Parque Rivadavia, y cuando me ahorraba unos manguitos iba y me compraba algunos de estos libros que los he leído más de una vez, que
Platero y yo, por ejemplo, Platero y yo también fue séptimo grado de la primaria. Después ya en la secundaria empecé a leer otras cosas, porque había cosas también importantes. Y bueno, eso crearon en mí el hábito de la lectura. Y en su adolescencia, Eduardo, ¿recuerda qué se leía o por ahí qué leía usted? Porque a veces hay como una moda y no todo el mundo va con las modas, ¿no? Y por supuesto, mucho menos en Sí, la en adolescencia. realidad en la secundaria ya empecé a leer a García Márquez, a Cortázar, que eran difíciles, o sea, para la edad esa era difícil. Y después ya de más grande conocí a Saramago, que me impactó muchísimo, creo que es uno de mis preferidos, y el escritor que me marcó muchísimo, que es Mario Benedetti, a quien tuve la suerte de conocer, de charlar, tomar un café con él, y que me marcó muchísimo, tanto en mi carrera de lector como en mis comienzos como escritor. Sus consejos fueron invalorables. Qué bueno. Eduardo, ¿y cómo comienza el tema de esa inclinación hacia escribir relacionado con el fútbol del interior, con esas cuestiones? Supongo que tiene que haber un porqué. Sí, todo se remonta. Mario Benedetti fue como mi rumbo en lo que es la narrativa urbana. Y dentro de la narrativa urbana, en la Argentina hubo dos escritores que inclinaron la balanza de mi lectura y la balanza de mis escritos hacia la literatura futbolera, que fueron Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano. Ellos, el negro tenía esa virtud de poder contar una mesa de café con sus amigos y las historias como si uno las estuviera viviendo. Y yo me acuerdo haber leído una vez a Roberto Art, que decía que él trabajaba era un negocio de estos que venden de todo, una botica de estas que venden de todo, y que veía pasar la vida por la puerta y que cada una de esas vidas que iba pasando iba haciendo un cuento. Tomé todo eso, lo junté y me puse a escribir narrativa urbana. Hasta que un día, un sábado, estaba escuchando al negro Bullrich en los partidos de ascenso y me llamó un amigo por teléfono y me dijo, no, yo no lo estoy escuchando un programa nuevo de verano que se llama Todo el verano en un día y lo conduce Apo. Así que fue allá por 95 que puse a Alejandro Apo, seguí con él en Todo con Afecto y bueno, a partir de ahí hasta el día de hoy lo sigo escuchando, sabiendo absolutamente todas sus anécdotas, todos sus separadores. Y bueno, él fue el que influyó en mí en esto de escribir, porque un día pidió cuentos. Ese día conocí a Sacheri. Él le pidió cuentos, yo le llevé unos cuentos, justo coincidí con que Eduardo también le había llevado unos cuentos y bueno, la vida hizo que él sea un talentoso escritor y yo sea su admirador, habiendo estado sentados el mismo día. Para mí es un placer enorme haberlo conocido en ese momento y bueno, y voy a seguir leyéndolo, escuchándolo leer los domingos. Me reparto un poquito entre modernizándome con esto de la lectura por Instagram, ¿no? Y Alejandro con todo eso que tiene de buenazo, de cariñoso, me hizo parte de él, o sea, yo no digo que soy el mejor amigo, no es mejor amigo, ni soy el mejor amigo, pero cuando yo necesito algo, el consejo de Alejandro lo tengo siempre. Inclusive creo que hizo el prólogo de uno de sus libros, Eduardo, ¿verdad? Sí, el tercer libro se llamó De Fútbol y Barrio. Y ahí está el prólogo de él, un prólogo hermoso, bien de barrio, bien de pelota, de potrero, de pelota desvencijada. Y la verdad que me ayudó muchísimo porque me hizo vender más el libro, ser más conocido. Yo obviamente que siempre tengo algo que digo, que yo no me voy a salvar con lo que escribo, porque al escribirle el fútbol interior, al fútbol humilde, no es que voy a hacer un bestseller para que me den un premio, pero mi premio mayor es el afecto de la gente, cuando uno va al lugar y encuentra de que ellos leyeron el cuento que yo le escribí a su club,
Y bueno, a partir de ahí nacen las relaciones, ¿no? Normalmente todas las relaciones con el resto del país, no el interior, con el resto del país de Buenos Aires, van naciendo a partir de una presentación, de un cuento, que la verdad que es una satisfacción enorme. Ese de Fútbol y Barrio era un cuento de fútbol. Después vino primero vino Pasiones de Pibe, el cuarto fue. Después vino de Fútbol y Barrio, y después vino el cuento, el libro que le escribí a Excursionistas, que es mi otro club de mi abuelo. De un programa muy conocido del Ascenso, me pidió si podía escribir algún cuento para un sábado a la noche para el programa Mundo Ascenso, que conducía Bareto y que estaba mi amigo el Chango López, que iba a leer los cuentos. Bueno, ahí escribí mi primer cuento, que para Villa San Carlos, me acuerdo fue. Y lo leyeron y gustó, y bueno, y a partir de ahí todos los sábados a la noche yo tenía un cuento que me llevaba mucho trabajo, porque en la semana tenía que imaginar todo el cuento y mandarlo, y a partir de ahí el Chango lo leía con esa magia que tiene la voz. Hace poquito publiqué uno que se llama Un cacho de caballito, que estaba dedicado a Cacho Zacardi, que se cumplió el año de su nacimiento. Y bueno, y a partir de ahí empezaron con Ilusión en Ascenso, que son los que llegaron allá a la zona azul de Cacharí. Sí, Eduardo, tengo en mis manos con La Ilusión en Ascenso, y sabe que, por ahí usted no lo recuerda, pero en aquel momento yo estaba dirigiendo Porteño de Cacharí, hoy dirijo Ferroviario Ferro de las Flores, sí, y usted en 2018 me firmó una dedicatoria y me puso: Eduardo, hay que darle tiempo a la ilusión. Bueno, y es cierto, la ilusión llegó por ahí 2 o 3 años después, pero el domingo 26 salimos campeones con el Ferroviario, acá dirigiendo en la ciudad de Las Flores, y la verdad que, bueno, cuando uno recurre a estas cosas y lo lee, pero por supuesto que no lo elegí por esto, lo elegí, me gusta cada uno de los cuentos, y el prólogo de con Ilusión en Ascenso, está nada más y nada menos que por Walter Saavedra. Y si usted me permite, Eduardo, a mí me gustaría leer este prólogo, porque es una manera de contarles a quienes nos escuchan, contar cómo escribe usted y cómo toma esos personajes, si le parece. Yo quiero aclararle, si me permitís, le quiero aclarar a los oyentes, a quienes nos están escuchando, que Walter es un gran amigo y que me da muchísima vergüenza muchas veces todo lo que los elogios que él pone en el prólogo, que para mí es la mejor presentación. Yo siempre digo, ¿para qué me voy a presentar si me está presentando Walter Saavedra, una de las voces más hermosas que tiene el fútbol, con más calidad, con calidez, con todo lo que atañe al fútbol, ¿no? La pasión, el amor, y una voz excepcional. Así que tengo una vara alta, porque de Alejandro Apo pasé a Alejandro Fabri, ahora vine con el queridísimo Walter Saavedra, y ahora el último libro, Corazón Futbolero, es Ariel Sher, otro pluma magnífico, otro periodista magnífico que tiene esta Argentina, quizá no tan reconocido como tendría que ser, porque creo que debe ser uno de los mejores periodistas deportivos del país. Así que, por favor, léelo, que es la mejor presentación la de Walter. Es un fenómeno. Y cuando uno lee los cuentos, dice, se quedó corto, Walter. ¿Sí? ¿Te parece? El prólogo dice así: los personajes de Eduardo Quintana jamás comerán en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y hasta es probable que más de una noche se hayan acostado con las tripas retobadas de hambre. Los personajes de Eduardo Quintana no tienen acceso a los sueños fastuosos. Ellos sueñan sueños posibles, digamos terrenales. Los personajes de Eduardo Quintana no salen en la tele, no son tapa de los diarios ni grito de gol en las radios. No tienen representantes ni cuentas bancarias en los paraísos fiscales.
Nadie saca una selfie con ellos, ni les piden un autógrafo en la camiseta. No frecuentan la farándula, no se meten en escándalos con alguna ex Gran Hermano, no bailan para Tinelli, ni modelan en calzoncillos para Dolce & Gabbana o Calvin Klein. No huelen a Pi de Givenchy ni a otro perfume de Chanel. No usan trajes de Hugo Boss, ni les regalan a sus mujeres carteras de Louis Vuitton. Son seres invisibles a los ojos del establishment futbolero. Pero él, Eduardo Quintana, los visualiza y los pone en superficie, los rescata, los corporiza y los reinventa para nosotros. ¿Nosotros? Sí, nosotros, los que nos hemos criado entre pelotas de trapo en el recreo y arcos chuecos en el potrero, los que anochecimos tirando paredes con la pulpo de goma contra el cordón, los que sufrimos la deshonra de jugar por descarte, tras un pan y queso, los que soñamos con llegar y nos quedamos para siempre en el mismo lugar. Eduardo Quintana describe para nosotros, cuenta historias de pueblos extraviados en la geografía del país, de clubes pobres, con un solo juego de camisetas, de canchas hostiles y árbitros con más panza que un inspector de tránsito. Y sus historias tienen tanto amor por esos colores de domingo ultrajados por el sol, tanto sentido de la pertenencia, tanta amistad forjada contra los rombos de un alambrado o bajo la luz penumbrosa del farol de la esquina, en alguna trasnoche de vinos baratos, que uno no puede evitar emocionarse. Eduardo Quintana escribe para nosotros, y por eso, para mí, la camiseta número 10 de Círculo Deportivo, comandante Nicanor Otamendi, que Belén lleva enroscada en espalda en la playa de Miramar, es la que Jorge Maldonado honró durante tantos años en el papel. Y para mí esa goma pinchada ya por los pagos de Cacharí fue culpa de un clavo Miguelito que Dios dejó como al descuido sobre la Ruta 50 para cambiarle la vida al fletero de Quilmes. Y para mí aquel cabezazo de gol del Chango Zambón en el vallecito de Huaco fue lícito y a llorar detrás de un biombo. Coincido con Buenaventura Luna, que estaba en la cancha. Bienvenidos estos cuentos de Eduardo Quintana, entre tanta histeria Boca River, entre tantos llorones Andreas del Boca, entre tantos eunucos intelectuales mediáticos. Menos tatuajes y más cicatrices. Bienvenidos esos cuentos de Eduardo Quintana, entre tanto Boyeure citándose con el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, el Manchester, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Menos Champions y más campeones. No dejen de aplaudir. Es fabuloso, Eduardo. Sí, la verdad que lo he escuchado, no sé, infinidad de veces, porque este libro recorrió medio país. Hicimos muchas presentaciones y lo escucho y me sigue dando la misma vergüenza de que un tipo de ese tamaña gente, tamaña persona, tanto corazón, le haya dedicado a estas palabras. Y es más, uno quizá hay cosas que no las observa, quizá no las capta, pero Porteño de Cacharí, en cada una de las presentaciones está nombrado por Walter Saavedra, y tras cartón de todo esto viene la pregunta: ¿Porteño es de Chajarí? No, Cacharí, en provincia de Buenos Aires, ahí cerquita de Azul, un equipo. Entonces ahí cuento la camiseta, que fui, que tuve la presentación. A partir de que fui a Cacharí ya conocí gente, conocí un poco el pueblo, que me gustó, porque es un pueblo silencioso. Lo principal, viviendo acá donde vivo, que me tengo que encerrar para poder transmitir, hacer un vivo así. En Cacharí lo podría hacer sentado en el medio de ¿cómo se llama?, de la avenida, o ahí donde está la estación de tren, que no se escucharían solamente los pájaros. Y para el porteño eso es impagable. El silencio debe ser una de las cosas más lindas que uno puede sentir, oír el silencio, justamente una de las cosas más lindas. Y bueno, con eso, tanto el Místico Pérez, que es el personaje
el cuento de Alumni Azuleño, como el camionero que pincha una goma. Y yo nunca había ido a Cacharí, o sea, lo mío tenía que ser imaginación. Y más o menos lo imaginé, y cuando llegué a Cacharí y vi que había una gomería en la entrada, dije, bueno, todas las entradas de todos los pueblos tienen la gomería, y no todos los pueblos tienen la entrada de una gomería. Así que para mí fue un placer enorme, y aparte llevar tanto a Porteño como a Alumni, como voy a llevar a Piazza en el próximo libro, como llevar a tantos otros clubes, ¿no? Porque la verdad que le escribí mucho al fútbol chacarero, al fútbol humilde, así que, y bueno, Walter con su palabra, con su voz, lo elogia, y para mí es enorme. No sé, a veces es impagable eso. Eduardo, a mí me gustan todos los cuentos, por supuesto que me gustan. Uno por ahí por tener un poco el corazón en ser de Cacharí, tener el corazón puesto ahí, siempre es muy difícil ser objetivo. Pero me gusta mucho, me gustan todos, pero Modelo de Vida, la piba Victoria. Sporting Club Victoria. Es fabuloso eso, la verdad que aparte es un cuento que tiene mucha enseñanza, que tiene mucho para debatir en este tiempo, ¿no? Tan de todo tan fácil, tan rápido para algunos y tan lento para las mayorías, ¿no? Cuando se trata por ahí de vivir dignamente. El Sporting Club Victoria debe ser uno de los clubes más populares después de Juventud y Estudiantes de San Luis Capital. Y tuve el privilegio de que con ese cuento se haga un taller en escuela, juntaron a todas las divisiones, hicieron un taller en la escuela La Victoriosa y analizaron el cuento, y es muy bueno porque sentí la valoración de la mujer por fuera de lo físico, del objeto, de todas esas cosas que las mismas chicas analizaron, porque cuando una mujer privilegia los colores por encima de todo lo demás, el escudo por encima de su profesión, es una enseñanza muy linda que ojalá sirva como para que muchas chicas, muchos chicos, también primero pongan la pasión por encima de otras cosas que son muy fugaces, muy de momento. La verdad que el modelo de vida es lindo, y el que habla, que a él le gustó tanto, que por eso lo pone en el prólogo, el de Círculo Deportivo, es quizá lo opuesto al de Modelo de Vida, pero es un cuento de amor que todo el mundo me pregunta si es verdad. O sea, si es cierto que el muchacho encontró el llavero, a partir de un llavero, enamorarse, de encontrar algo, enamorarse en un momento difícil de la vida de él, y de enamorarse de una mujer bella como es Belén, porque a Belén la hago la más bella de todas, a enamorarse del Círculo Deportivo. La verdad que es hermoso. Otro cuento muy lindo es Psicología de Amor, el cuento de Huracán de Tres Arroyos, que es una historia muy real. O sea, mucha gente sufre el desarraigo, y sobre todo el argentino, el desarraigo con el fútbol. Bueno, ahí lo cuenta un niño, lo cuentan los padres, lo que pasa a un niño cuando lo obligan a ir a un lugar donde el niño no quiere estar. Qué importante, Eduardo, porque a veces tan deteriorado el fútbol para algunas personas, esa visión por ahí mezquina o que creen ver desde otra altura. Y la verdad que estos cuentos de fútbol, si me preguntan a mí, son para trabajar los valores en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, para los alumnos del terciario, ¿por qué no? Son disparadores fenomenales para trabajar el tema de los valores, Eduardo. Creo que usted lo sabe, pero bueno, no viene mal repetirlo y que sepa que desde un docente también lo vemos así, y me fascinan estos cuentos.
Usted nombró a Nicanor Otamendi y por ahí no sé si sabe que el club que dirijo, Ferrocarril Roca de las Flores, en 2014 le ganó el ascenso al Papero en su propia cancha por 1-0 y bueno, ascendimos al Federal. Sí, sí, lo sabía, pero del otro lado. Lo sabía del lado de ellos. Porque bueno, Claro. esto es lo que tiene de lindo todo esto. Que para uno adentrarse en el club, para uno poder contar cómo es el club, aunque al club lo nombre subliminalmente o al club lo nombre en su biografía o en su personaje histórico o en su pueblo o la fisonomía de su estadio, hay que leer y estudiar. Y bueno, a veces, por ejemplo, encontrar historia de Florida de Crucellas, o del Club Deportivo Aldado de Santa Fe, o de Puerto Comercial de Bahía Blanca, de Ingeniero Guay, o de San Lorenzo de Strueder, o por decir Palmira de Mendoza, o Peñarol de San Juan, de Chimbas, o el mismo club del cual soy hincha de San Juan, el Deportivo Federico Picón. Para todo eso hay que tener o bibliografía, o la persona que vivió el día que se fundó y todas esas cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, esas personas van falleciendo y van quedando los mitos y las leyendas. Y uno muchas veces se sube a un mito, a una leyenda, que después de mucho tiempo se da cuenta de que no era la realidad, que era lo que contaba esa familia sobre ese momento. En cambio, la bibliografía está escrita, uno puede decir, bueno, lo tomé de tal lugar y listo. Para cada club hay que estudiar la historia, y hay veces que la historia no está, y ahí es donde empieza la relación con la gente. Ahora, por ejemplo, con Sportivo Piazza, con la Curtiembre, con Félix Piazza, con toda la historia de la cancha, también se me creó un problema porque no hay bibliografía, o sea que me puse a interactuar con los hinchas. Y hay hinchas que cuentan una historia y hay hinchas que cuentan otra, cada uno la cuenta desde su lugar. Así que estoy estudiándolo mucho, el cuento ya casi está, pero bueno, falta corroborar datos biográficos, que para mí es importantísimo, pero bueno, el próximo libro va a tener uno de Piazza, y por supuesto tengo toda la intención de que Las Flores también tenga uno. Así cierro un círculo lindo de clubes de la zona, de ligas de la zona. Qué bien. Lo escuchaba Eduardo y bueno, ahí aparece la potencia de la circulación oral, ¿no? de la historia. Y en el caso del fútbol, a medida que pasan los años, por ahí algunas historias muy queridas por los hinchas se hacen cada vez más grandes, ¿no? Sí, es que uno tampoco sabe hasta qué punto lo que el hincha cuenta es tal cual lo que pasó. O sea, me ha pasado de haber armado toda una historia con algo que cuando lo pude corroborar, porque tuve la suerte de ir al lugar antes, porque si yo no hubiera ido al lugar antes y lo hubiera tirado como una ficción con ribetes futboleros, me hubiera equivocado. En ese libro hay un error que es un error que hasta semicómico, porque yo tengo la foto de una bandera que estaba atrás del arco de la cancha de Chipoleti, que decía CA Chipoleti, y no se llama Club Atlético Chipoleti, se llama Club Chipoleti. Y yo, claro, saqué fotos, miré la bandera, cuánto ocupaba, dónde estaba, y puse Club Atlético Chipoleti, porque era Club Atlético Chipoleti. ¿Cómo se va a llamar Club Chipoleti? Nada más. O sea, le falta algo en el medio, deportivo, social y deportivo. Y el error salió en el libro. Y los mismos hinchas me dijeron, cuando tuve la opción esta de hacer un Zoom con ellos, de que había sido un error de la hinchada de haber puesto Club Atlético Chipoleti cuando no se llamaba así. Así que imagínate en clubes chiquitos del interior, Chepes, o por ejemplo ahora le escribí un cuento a River de Chepes. Yo no sé cuánta gente conoce a River de Chepes, pero bueno, lo van a conocer a través de un cuento. Eduardo, qué importante escucharlo. El tema de la pasión, que juega tanto, ¿no? Para cada una de las cosas que uno haga en la vida, porque creo que si está la pasión, siempre hay un condimento. ¿Qué rol juega la pasión en su vida y en esto de escribir?
Y ya solo el hecho de definirme hincha de Racing, se sabe que es un tipo sufrido toda la vida. Yo hice toda mi primaria, toda mi secundaria, sin haber conocido campeonatos. Todos los lunes jugábamos con un grande y perdíamos. Y todo el mundo admiraba de mí que yo iba a la cancha. O sea, que no eran todos los chicos de toda la escuela, de todo el aula, o todos los chicos, porque antes no iban mucho las chicas. Las chicas yo las empecé a encontrar cuando empecé en la universidad. Pero en todos los chicos de la escuela secundaria, no eran muchos los que iban a la cancha. Por eso yo me encontraba uno del contrario, me encontraba uno propio, pero yo iba siempre a todos lados. Entonces, eso yo creo que es culpa de mi viejo, y que mi hijo haya llorado el otro día cuando sacó la entrada para volver al cilindro, es culpa mía y de mi viejo. Y es eso, la pasión muchas veces se hereda. Yo creo que Sacheri y Francella en El secreto de sus ojos lo dicen bien. Sacheri dice que él no podía haber hecho al violador hincha Independiente. Y mi visión de eso es, para hacerlo pasional, no lo podía hacer hincha Independiente, tenía que ser hincha de Racing. Porque el hincha pasional verdaderamente es el de Racing. Es 35 años sin salir campeón, sin ver nada. O sea, yo hoy cuando escucho que la gente critica al equipo, digo, estos chicos son todos chicos nuevos, ¿no? Chicos de millennials. Yo digo, estos chicos no tienen ni idea lo que es haber ido a la cancha de Villa Dálmine, o a Racing de Olavarría, a la cancha de Loma Negra, a la cancha de Racing de Olavarría, a verlo con Loma Negra, o ir a verlo a Guaraní Antonio Franco a Misiones, o a Concepción en Tucumán, o ir a verlo a Ledesma en Jujuy. Todo eso lo hice, y eso exacerbó más la pasión. Yo tenía una pasión por la lectura, una pasión por el fútbol, traté de juntarlas, y el negro es mi camino, el negro Fontana Rosa es mi guía. Él representa lo mismo, salvo que en lugar de ser Racing, es de Central. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y tiene, por supuesto que ya está ahí dando vueltas, algún cuento más para cerrar el próximo libro. ¿De cuántos libros estaríamos hablando ya, Eduardo, cuando termine el que está escribiendo? El que presenté ahora en pandemia, que solamente yo puedo presentar un libro en pandemia, porque es muy difícil poder venderlo, o sea, sale más caro un envío por la plataforma de envío que sale el libro. Ese se va a desarrollar hasta el año que viene, hasta la Feria del Libro, y después de la Feria del Libro sacaremos el número 11, que se va a llamar Con ilusión en ascenso, entre tiempo. Ese va a ser el libro más federal de todos, más federal en todo sentido, con cuentos de fútbol dedicados a los clubes de fútbol, mucho del resto del país, mucho del ascenso. Este Corazón Futbolero no, es un libro de cuentos de fútbol, más fontanarrosesco, ¿no? Más tipo Fontana-Rosa, no dedicado a clubes, sino cuentos de fútbol, de la vida. Tiene cuentos hermosos, ya reconocidos, porque ya hay cuentos que los han leído, lo ha leído Apo en su programa. Tengo un cuento que se llama Producto de la Grieta, donde los hago entrar a todos en la grieta, pero que no es una grieta política. Así que, y me gusta porque me han criticado. O sea, normalmente, por mi forma de pensar y por mi forma de ver la vida, muchas entrevistas me quieren llevar a discusiones que para mí están alejadas de la literatura.